El Instituto Mexicano de la Radio presenta Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir. ¿Qué tal? Soy Luz Helena Olaiz Cortina, directora administrativa y de enseñanza del Centro de Cuidados Paliativos de México, una institución de asistencia privada que se dedica a dar servicio domiciliario de cuidados paliativos a los pacientes cuya enfermedad está en etapa terminal y también atiende a su familia. El día de hoy tengo el gran honor de tener a la doctora Lorena Pérez Velázquez. Ella es médico cirujano, egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM. Después hizo anestesiología en el Hospital General de México y también después algología y cuidados paliativos también en el Hospital de México. Se actualizó en el Instituto de Nutrición en cuidados paliativos y actualmente es médico adscrito del servicio a domicilio de cuidados paliativos del Centro de Cuidados Paliativos. Y vamos a hablar ahora sobre los síntomas más frecuentes en el paciente cuya enfermedad está ya diagnosticada como terminal. Lore, es para mí un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. En otro programa hablábamos ya de lo que es el dolor, pero sabemos muy bien que un paciente en estas condiciones, pues no solamente tiene dolor, tiene otros síntomas. Antes de empezar a hablar de ellos, me gustaría que nos ayudaras a decir qué es un síntoma, qué diferencia hay entre un signo, porque a veces sentimos un poco de confusión en esto. Sí, la definición meramente de un síntoma es todo aquello que el paciente nos puede referir de la patología en cuestión. Es todo aquello subjetivo, no es medible. Claro ejemplo es el dolor, ¿no? Que ya hablaron de él en algunas otras emisiones. Es un síntoma, el paciente nos puede referir en forma subjetiva que está apareciendo. Y el signo como tal es una manifestación objetiva de la enfermedad. O sea, podemos encontrar signos como muy específicos y en algunas patologías como claras con respecto a esa patología en especial, pero son situaciones objetivas, son medibles, como el signo de la C, como el signo de que nos habla, por ejemplo, de una neurotensión o incluso algunas situaciones como irritaciones específicas como apendicitis, son signos muy específicos de esa patología y nos hablan. Incluso son patognomónicos, son especiales de esa enfermedad. Esa es la diferencia entre signo y síntoma, que uno es objetivo y el otro no lo es. Es decir, los síntomas es lo que el paciente siente, lo que cualquiera de nosotros sentimos, le decimos, yo tengo náusea, tengo dolor de cabeza, esos son mis síntomas. Esos son los síntomas. Ah, ok. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes en los pacientes cuya enfermedad pues ha sido diagnosticada ya como terminal? Es una variable de muchos síntomas. Generalmente son síntomas en los cuales observamos a un paciente pues muy deteriorado físicamente. El estado físico del paciente generalmente es una situación muy limitada. Encontramos obviamente el dolor, es un síntoma. La debilidad extrema o la astenia, que también nosotros le llamamos. La anorexia o trastornos en el apetito. También podemos encontrar ansiedad. Podemos encontrar depresión, podemos encontrar. Los más frecuentes son mínimo 10 y nosotros los clasificamos o los podemos englobar incluso en algunas escalas que nosotros utilizamos, como es el PPS o el Palliative Score para este tipo de pacientes. Dime una cosa, Lore, ¿y todos estos síntomas están en un solo paciente? Sí, generalmente encontramos de 10 a 15 síntomas, ahora sí que en el mismo tiempo y a veces en el mismo espacio. Entonces sí tenemos que ser muy selectivos a la hora de tratarlos, porque vamos a tratar lo que se pueda tratar. A veces no podemos agregar una sinfín de fármacos o de medidas para su mantenimiento o su tratamiento, pero sí vamos a darle prioridad a los que pues más molestia o más impacto tienen en su calidad de vida. Esto que tú me estás hablando, bueno, ahorita vamos a menciona un poco qué se hace con cada síntoma o cómo manejas tú cada uno de los síntomas. Pero dime una cosa, ¿además hay factores externos que afecten estos síntomas? Sí, claro. Normalmente van a haber factores no solamente físicos. Nosotros vemos que el síntoma que el paciente nos está refiriendo, a veces yo como médico o el resto de los médicos nos adentramos a veces a la parte física. Hay factores psicológicos, hay factores emocionales, sociales, culturales y hasta familiares que van a influir
en la intensidad o no de este síntoma. Esto que tú me estás hablando, ¿a ti te lo enseñaron en la escuela, Lore? Pues es un todo, pero básicamente creo que la práctica médica es elemental en discernimiento de estas situaciones en el paciente, por ejemplo, con el que yo trato, pues. Es muy complicado el hecho de discriminar esa parte física de lo emocional, incluso hasta de la cultural o social que el paciente está teniendo. Es muy importante conocerlo y sí, desafortunadamente mucho en las escuelas no nos hacen sensibles de estas necesidades que el paciente tiene. Y a veces no solamente el paciente, sino la familia, que también está padeciendo esta situación de una enfermedad terminal. Esto que acabas de decir me parece importante porque finalmente en cuidados paliativos sabemos muy bien que el binomio a tratar es el paciente con la enfermedad diagnosticada como terminal, pero también su familia, y en especial el cuidador primario. Sí, claro. Y tratarlos exactamente como un todo. Es decir, el hombre no puede separar la parte física de la parte emocional, del desgaste económico, del rechazo social, de las presiones sociales, etcétera. Es decir, somos un todo el ser humano. Por eso, como tú bien trabajas en un equipo interdisciplinario, debe darse los cuidados paliativos así, ¿o no, Lore? Sí, así es. Una persona sí es como básica para llevar o dirigir esta parte de los síntomas. A mí me toca la parte a lo mejor más técnica, que es la parte de síntomas, la náusea, el vómito, el estreñimiento, el insomnio, trastornos de las emociones. Muchas veces nos vamos a ayudar con algunos, incluso interconsultantes como el psiquiatra o como el gastroenterólogo. Me toca esa parte discernirla, pero sí la parte que es como más artística y como más llevada a cabo desde el punto de vista menos objetivo es la parte de pues la emocional, ¿no? Que finalmente pues vaya en conjunto el equipo, entre todos nos damos ese seguimiento. ¿A qué se le llaman síntomas de mal pronóstico? Los síntomas de mal pronóstico son aquellos síntomas que nos van a empeorar el estado evolutivo del estadio de la enfermedad. Generalmente estamos hablando de situaciones como un delirium o un trastorno cognitivo, un deterioro cognitivo franco, es un factor de mal pronóstico, puesto que el paciente no nos puede referir lo que está sintiendo, ¿no? Por ejemplo, el dolor. Pero también otro factor de mal pronóstico, por ejemplo, sería que el paciente perdiera la vía oral con una disfagia o con una situación en la cual no pudiera deglutir. Esto nos va a empeorar la circunstancia porque no vamos a poder emplear todos los medicamentos que él necesitara en su momento. Ya vamos a tener que ser más invasivos, utilizar a lo mejor suplementos como un dispositivo subcutáneo para su manejo o incluso en algunos momentos la vía endovenosa, que por ejemplo en el ámbito en el que yo me desarrollo, que es el apoyo domiciliario, es como muy complicado llevar a casa del paciente y sobre todo darle como seguimiento a esta parte. Sí es a veces elegir la circunstancia como más adecuada para que tanto la familia y el paciente puedan desarrollar este seguimiento y darle tratamiento al síntoma. Entonces tú dirías que además de síntomas de mal pronóstico, también tienes tú, por ejemplo, síntomas que te dirían una emergencia en cuidados paliativos. Sí, básicamente podemos encontrar situaciones que pudieran ser como motivo de una ida al hospital, por ejemplo, un ingreso al hospital, convulsiones, situaciones de estatus epiléptico, una hemorragia masiva, también el delirium refractario a tratamiento, también es un dato que nos pudiera sugerir una situación de emergencia, circunstancias en las cuales es muy complicado el manejo en casa o incluso el dolor intratable sería también una situación de ingreso que ameritara un ingreso al hospital. Pero eso, bueno, obviamente el médico especialista en esta área ya diría o daría la dirección para que pudiera el paciente ser como candidato a un ingreso hospitalario estando en casa. Sí, porque muchas veces nosotros ya hemos comentado aquí con algunos otros profesionales de cuidados paliativos el temor que tienen las personas de que si entran a la medicina paliativa rompen con su hospital, que se sienten como desamparados. Y eso, pues nos acabas tú de decir que pues no es verdad. Sí pueden regresar al hospital para una urgencia, ¿o no, Lore? Desafortunadamente, pues en la realidad del país en el que nosotros nos encontramos, en nuestro distrito federal o el área donde nosotros nos desarrollamos como centro de cuidados paliativos, es muy complicado que se dé ese enlace equipo domiciliario, atención hospitalaria. Es muy complicado aún, todavía tenemos muchas deficiencias en este servicio. Nosotros sabemos, bueno, los que nos dedicamos a esta parte, que la urgencia paliativa requiere pues cierta conexión entre atención domiciliaria y hospitalaria, pero esa conexión todavía no se alcanza a dar.
Las razones son múltiples, pero desafortunadamente los síntomas que más frecuentemente vemos y que es el tema de ahora, difícilmente se da una solución adecuada. Debería de haber este enlace y debería de haber esta sincronía en esa atención para que fuera una situación de retroalimentación entre ambos. Vamos a un corte, nos come el tiempo, se pasa rápido y regresamos, Lore, con el tema síntomas más frecuentes en el paciente en etapa terminal. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. Cuidados paliativos. En un momento regresamos.